¿Alguna vez te has preguntado si todos los cristianos entrarán en el reino de los cielos? Jesús mismo nos advierte en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta declaración impactante nos revela que no basta con llamarnos cristianos. Es necesario vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy exploraremos 3 grupos de cristianos que, a pesar de su aparente fe, están en grave peligro de ser arrojados al infierno. Analizaremos lo que la Biblia dice sobre aquellos que engañan su corazón con una falsa seguridad, los que se han apartado sin darse cuenta y los que viven en abierta rebeldía contra Dios. Si alguna vez te has preguntado si estás realmente caminando en la verdad de Cristo, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para conocer la verdad que puede cambiar tu destino eterno? La Biblia nos advierte con claridad que no todos los que dicen seguir a Cristo entrarán en el reino de los cielos. Es una verdad difícil de aceptar, pero Jesús mismo la expresó sin rodeos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Estas palabras desmantelan la falsa seguridad de muchos cristianos que creen que su fe superficial será suficiente. Pero, ¿qué significa realmente hacer la voluntad de Dios? Es posible que haya creyentes que, a pesar de su confesión, estén destinados a la condenación eterna. A lo largo de la historia, muchos han confiado en su religiosidad, en sus obras y en sus propias interpretaciones de la fe, pero la Escritura nos muestra que el verdadero cristianismo no se trata solo de palabras, sino de una transformación genuina del corazón. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos presenta a un grupo de personas que esperaban al esposo, que simboliza a Cristo, pero la mitad de ellas fueron rechazadas. No se trataba de incrédulos, sino de personas que esperaban su venida, que tenían lámparas en sus manos, pero que les faltó lo más importante, el aceite, la verdadera relación con Dios. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25:11-12. Qué terrible realidad será para aquellos que creen estar en la luz, pero que descubrirán demasiado tarde que nunca fueron realmente conocidos por Dios. El autoengaño es una de las trampas más mortales que enfrentan los cristianos. Es fácil asumir que por asistir a la iglesia, leer la Biblia ocasionalmente o pronunciar el nombre de Dios, ya se tiene garantizada la salvación. Pero Jesús nos dejó una advertencia en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta con reconocerlo con los labios si nuestras acciones demuestran lo contrario. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Judas Iscariote. Anduvo con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas poderosas y sin embargo su corazón nunca estuvo realmente rendido a Dios. Su historia nos enseña que estar cerca de lo sagrado no garantiza la salvación, sino que es necesario un compromiso genuino con Cristo. En la actualidad muchos viven con una fe aparente, apoyándose en un cristianismo de costumbre, sin una relación real con Dios. Asisten a la iglesia por tradición, repiten oraciones sin convicción y creen que por haber crecido en un hogar cristiano tienen un pase directo al cielo. Pero el Señor no busca creyentes de nombre, sino hijos obedientes. Jesús confrontó esta falsa seguridad cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Este pasaje es estremecedor, porque nos muestra que incluso aquellos que hacen cosas en el nombre de Dios pueden ser rechazados si no tienen una relación auténtica con Él. La historia del joven rico es otro recordatorio de cómo una persona puede creer que está siguiendo a Dios, pero en realidad su corazón está lejos de Él. Este hombre se acercó a Jesús
con una actitud aparentemente correcta, preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó los mandamientos y él respondió con confianza que los había guardado desde su juventud. Pero cuando el Señor le pidió que renunciara a sus riquezas y lo siguiera, el joven se entristeció y se alejó. Tenía una apariencia de piedad, pero su corazón estaba atado a las cosas terrenales. Jesús entonces declaró: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Marcos 10:24. Esto nos demuestra que no basta con llevar una vida moralmente correcta si en el fondo hay ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Muchos han cambiado la relación con Dios por la rutina religiosa. Se han convertido en expertos en asistir a eventos cristianos, pero son desconocidos en el cielo. Son como los fariseos, que cumplían con todas las normas externas, pero que en su interior estaban llenos de hipocresía. Jesús los confrontó con palabras duras: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¿Cuántos hoy en día encajan en esta descripción? Personas que pueden recitar versículos, que sirven en ministerios, pero que en su vida privada viven de espaldas a Dios. El engaño del cristianismo superficial es peligroso porque brinda una falsa sensación de seguridad. Es como la casa construida sobre la arena, que parece estable hasta que llega la tormenta. Jesús habló de esto en Mateo 7:24-27, comparando al que oye su palabra y la obedece con un hombre sabio que construye sobre la roca, mientras que el que oye pero no pone en práctica es como el insensato que construye sobre la arena. La diferencia entre ambos no era el conocimiento de la palabra, sino la obediencia a ella. Y cuando la tormenta llegó, solo la casa sobre la roca permaneció en pie. Hoy en día hay quienes confían en que sus buenas obras los salvarán. Creen que porque ayudan a los necesitados, donan dinero a la iglesia o participan en actividades benéficas, tienen asegurado un lugar en el cielo. Pero la salvación no es por obras, sino por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8-9. Las obras son el fruto de una fe verdadera, pero no el medio para obtener la salvación. Muchos se presentarán ante Dios con una lista de sus logros, pero si no han nacido de nuevo, si su vida no ha sido transformada, todo habrá sido en vano. El llamado de Cristo es claro: debemos examinar nuestra fe y asegurarnos de que realmente estamos en el camino correcto. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No podemos darnos el lujo de vivir en la ilusión de una fe que no salva. Es tiempo de dejar la apariencia y buscar una relación genuina con Dios, una fe que se refleje en cada aspecto de nuestra vida. El peligro de confiar en una fe superficial es que nos hace insensibles a la verdadera necesidad de arrepentimiento. Como los fariseos, podemos caer en la trampa de sentirnos justos, de compararnos con otros y pensar que estamos bien. Pero Dios no nos evalúa según estándares humanos. Él ve el corazón. La única seguridad verdadera se encuentra en una vida rendida completamente a Cristo, en una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, Dios ha dejado claras advertencias para aquellos que se confían en una falsa seguridad. El caso de los israelitas en el desierto es un ejemplo. Habían visto el poder de Dios, experimentado sus milagros, y aún así murmuraron, dudaron y se rebelaron. Pensaban que, por ser el pueblo escogido, estaban a salvo, pero muchos no entraron en la tierra prometida por su incredulidad y desobediencia. Hebreos 3:16-19. El tiempo de gracia no será eterno. Hoy es el día de examinar nuestro corazón y preguntarnos con honestidad: ¿mi fe es real o es solo una apariencia? ¿Mi vida refleja una transformación genuina o solo sigo tradiciones religiosas sin compromiso real? La salvación
es un regalo precioso que no podemos tomar a la ligera. No basta con decir, Señor, Señor. Es necesario vivir conforme a su voluntad. El mensaje de Dios es claro. La tibieza espiritual es inaceptable. En Apocalipsis 3:16, Jesús lanza una advertencia contundente a la iglesia de la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son una sentencia para todos aquellos que se conforman con una fe a medias, para quienes creen que pueden mantener un pie en el reino de Dios y otro en el mundo. No existe neutralidad en el camino de la salvación. O se está con Cristo por completo, o se está contra Él. Sin compromiso total, no hay esperanza de vida eterna. Los tibios no niegan a Dios abiertamente, pero tampoco lo siguen con todo su corazón. No se rebelan directamente contra su palabra, pero tampoco la obedecen con fidelidad. No se entregan a una vida de pecado desenfrenado, pero toleran pequeñas transgresiones en su vida diaria. Son los que buscan un cristianismo cómodo, sin renuncias, sin sacrificios, sin transformación real. Asisten a la iglesia, pero su vida no refleja el carácter de Cristo. Cantan alabanzas, pero su corazón está lejos de Dios. Hablan de fe, pero sus acciones contradicen sus palabras. Quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de la santidad. Prefieren un evangelio que se adapte a sus deseos en lugar de someterse a la verdad inmutable de las Escrituras. Dios no tolera la tibieza porque es una forma de engaño. Es más peligrosa que la incredulidad abierta porque brinda una falsa sensación de seguridad. El que es frío, que rechaza a Dios por completo, al menos es consciente de su distancia con el Señor. Pero el tibio se engaña a sí mismo creyendo que está en el camino correcto, cuando en realidad está en peligro de condenación. Por eso Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hay punto intermedio. No es posible dividir el corazón entre Dios y el mundo sin terminar perdiéndolo todo. Uno de los ejemplos más impactantes de tibieza espiritual en la Biblia es el pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, les proveyó alimento, agua y protección, pero su corazón nunca estuvo completamente rendido a Él. Anhelaban las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo deseaban las comodidades de Egipto. Un día adoraban al Señor y al siguiente fabricaban un becerro de oro para inclinarse ante Él. Por esta razón, muchos murieron sin ver la tierra prometida. Sus cuerpos quedaron esparcidos en el desierto como testimonio de que Dios no se agrada de aquellos que fluctúan entre la obediencia y la desobediencia, entre la devoción y la indiferencia. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo en la iglesia de Sardis. En Apocalipsis 3:1-2, Jesús les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta es la condición de muchos cristianos tibios. Exteriormente parecen estar vivos, pero espiritualmente están muertos. Pueden tener una reputación de fe, pero Dios ve la verdad de sus corazones. No basta con aparentar piedad, es necesario vivir en santidad. No es suficiente con conocer la palabra, hay que obedecerla. La tibieza espiritual también se manifiesta en la indiferencia hacia el pecado. Muchas personas que se llaman cristianas han perdido la sensibilidad ante lo que desagrada a Dios. Justifican conductas pecaminosas en nombre de la tolerancia, permiten compromisos en su vida espiritual y normalizan lo que la Biblia condena. En lugar de confrontar el pecado con valentía, prefieren guardar silencio para no incomodar. En lugar de separarse del mal, lo aceptan con excusas. Pero Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
No hay lugar en el reino de Dios para aquellos que ven el pecado como algo trivial. El profeta Elías confrontó esta actitud en el pueblo de Israel cuando les dijo en 1 Reyes 18:21: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La tibieza espiritual es una forma de idolatría porque coloca el ego, los deseos personales y la aprobación del mundo en un lugar que solo le pertenece a Dios. No es posible amar a Dios y al mismo tiempo aferrarse a aquello que Él detesta. No se puede vivir con un corazón dividido sin sufrir las consecuencias. Uno de los síntomas más evidentes de la tibieza es la falta de pasión por las cosas de Dios. Cuando la oración se convierte en una obligación en lugar de un deleite, cuando la lectura de la palabra se vuelve esporádica y sin profundidad, cuando el deseo de congregarse se apaga, es una señal de alerta. El fuego del Espíritu Santo no puede habitar en un corazón lleno de indiferencia. La tibieza no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de una vida que poco a poco ha permitido que otras cosas ocupen el primer lugar en su corazón. Por eso Hebreos 2:1 advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios es paciente y misericordioso, pero su paciencia no debe ser confundida con tolerancia al pecado. Muchos cristianos tibios confían en que siempre habrá tiempo para arrepentirse, que pueden seguir viviendo en su mediocridad espiritual y que cuando llegue el momento de la muerte tendrán la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pero la Biblia es clara en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay tiempo para cambios de último momento cuando ya se ha cruzado el umbral de la eternidad. El llamado de Dios es urgente. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo de la complacencia ha terminado. El tiempo de vivir con un cristianismo sin compromiso se ha agotado. Es necesario despertar del letargo espiritual antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea culmina con un llamado a la restauración. En Apocalipsis 3:19-20 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios todavía está llamando a los tibios a volverse a Él. No los rechaza sin antes darles la oportunidad de arrepentirse. Pero esta oportunidad no durará para siempre. El cristianismo auténtico no es un camino de medias tintas. No es una religión superficial, ni un estilo de vida opcional. Es un llamado radical a la entrega total, a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. No hay lugar para la indiferencia, para la pasividad, para el doble ánimo. Dios busca un pueblo encendido con su fuego, comprometido con su verdad, dispuesto a pagar el precio de seguirle sin reservas. El destino de los tibios ya ha sido declarado por el Señor. No habrá lugar para ellos en el reino de Dios. No habrá excusas que los justifiquen en el día del juicio. No habrá posibilidad de apelar la sentencia divina. El tiempo de decidir es ahora, no después, no mañana, no cuando sea conveniente. Hoy es el día en que cada persona debe preguntarse con honestidad: ¿estoy viviendo una fe genuina o me he conformado con una apariencia de piedad? ¿Estoy ardiendo en amor por Dios o me he vuelto tibio sin darme cuenta? El Señor no acepta corazones divididos. Es todo o nada. Vida o muerte, salvación o condenación. La obediencia a Dios no es opcional. No se trata de hacer lo que parece correcto o lo que resulta conveniente en determinado momento.
No se trata de elegir qué mandamientos seguir y cuáles ignorar. La obediencia parcial es desobediencia total. Desde el principio, Dios ha requerido de su pueblo un compromiso absoluto, una entrega sin reservas, una sumisión completa a su voluntad. Sin embargo, muchos han caído en la trampa de creer que pueden seguir a Dios a su manera, que basta con cumplir algunas cosas y dejar de lado otras, que Dios pasará por alto su falta de entrega porque, después de todo, han hecho algo por Él. Pero la Escritura es clara. El Señor no acepta corazones divididos ni fidelidad a medias. Saúl fue el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con promesas de grandeza, pero que terminó perdiéndolo todo por su obediencia incompleta. Dios le dio una instrucción precisa a través del profeta Samuel. Debía destruir por completo a los amalecitas, no dejar nada con vida, no tomar botín, no negociar con el enemigo. Pero Saúl decidió que podía alterar las órdenes divinas. En lugar de exterminar todo, dejó con vida al rey Agag y guardó lo mejor del ganado, convencido de que Dios estaría satisfecho con su ofrenda. Cuando Samuel lo confrontó, su respuesta fue justificación tras justificación. Creía que porque había hecho algo de lo que Dios le pidió, eso compensaba su desobediencia. Entonces, Samuel declaró palabras que resonarían por generaciones. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. El pecado de Saúl no fue simplemente tomar ganado o perdonar la vida de un rey. Su verdadero pecado fue pensar que podía negociar con Dios, que podía obedecer a medias y seguir siendo aprobado. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. No acepta una sumisión condicional, ni se agrada de aquellos que siguen su voluntad solo cuando les conviene. Saúl perdió el trono, perdió el respaldo divino y finalmente perdió su vida porque nunca comprendió que obedecer a Dios no es algo negociable. La historia de Saúl no es un caso aislado. A lo largo de la Biblia se encuentran ejemplos de personas que intentaron seguir a Dios a su manera y terminaron cosechando juicio en lugar de bendición. Ananías y Zafira en el libro de Hechos también creyeron que podían engañar al Espíritu Santo, que podían aparentar devoción sin entregarse por completo. Vendieron una propiedad y, en lugar de entregar la cantidad completa, se quedaron con una parte mientras fingían haber dado todo. Creían que Dios no notaría la diferencia, que una pequeña mentira no tendría consecuencias. Pero Pedro les reveló la gravedad de su pecado. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. En ese mismo instante ambos cayeron muertos. El error de muchos cristianos es pensar que porque Dios es amor, pasará por alto la desobediencia. Pero el amor de Dios no anula su justicia. No puede ser burlado, no puede ser engañado, no puede ser manipulado. No hay obediencia parcial que Él acepte, porque la obediencia es la evidencia de un corazón verdaderamente rendido a Él. Jesús lo dijo sin rodeos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No dijo que bastaba con conocerlos, ni con aceptarlos intelectualmente, ni con obedecer solo los más convenientes. Dijo que el amor verdadero se demuestra en la obediencia absoluta. En los tiempos de Jesús, los fariseos eran expertos en aparentar obediencia. Sabían la ley, enseñaban las escrituras, cumplían con todas las tradiciones, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eran obedientes en lo externo, pero en lo interno eran hipócritas. Creían que porque daban sus diezmos, porque ayunaban, porque oraban en público, tenían un pase directo al cielo. Pero Jesús los desenmascaró. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Su obediencia era selectiva.
Cumplían con los rituales, pero ignoraban lo que verdaderamente importaba. Dios no busca rituales vacíos, no busca apariencia de piedad, busca corazones completamente sometidos a su voluntad. No basta con hacer lo correcto en algunas áreas y fallar en otras deliberadamente. La obediencia debe ser integral. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16 es un mandato, no una sugerencia. Es un llamado a la totalidad, no a la mediocridad espiritual. Una de las formas más comunes en las que los cristianos caen en la obediencia parcial es ignorando lo que la Biblia enseña cuando choca con sus deseos o con la cultura del mundo. Aceptan los principios de Dios cuando se alinean con sus intereses, pero rechazan aquellos que requieren sacrificio. Toman la gracia como un permiso para seguir pecando, en lugar de verla como el poder para vencer el pecado. Pero Romanos 6:1-2 deja claro que la gracia no es una licencia para la desobediencia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La obediencia parcial también se manifiesta cuando las personas buscan justificarse a sí mismas. Argumentan que Dios conoce sus corazones, que su intención es buena, que no es necesario ser tan radical. Pero Dios nunca ha pedido obediencia basada en conveniencia. Cuando Abraham recibió la orden de sacrificar a Isaac, no cuestionó a Dios ni intentó negociar un plan alternativo. Simplemente obedeció. Cuando Daniel se enfrentó al edicto del rey que prohibía orar, no buscó una solución intermedia. Siguió orando como siempre, sin temor a las consecuencias. Cuando los discípulos fueron amenazados por predicar el Evangelio, no buscaron una forma más segura de hacerlo, sino que respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios nunca ha bendecido a aquellos que buscan atajos en la obediencia. No ha recompensado a los que intentan seguirle sin compromiso absoluto. No ha validado a los que le ofrecen sacrificios en lugar de obediencia. En los días de Noé, solo 8 personas fueron salvas porque solo 8 personas obedecieron completamente. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, solo Lot y sus hijas escaparon porque el resto del pueblo había decidido ignorar las advertencias de Dios. El cristianismo no es una religión de medias tintas. No se puede servir a Dios con reservas. No se puede amar su palabra mientras se ignoran partes de ella. No se puede caminar en su luz mientras se sigue acariciando las tinieblas. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y caminar en total rendición a su voluntad. Dios está llamando a su pueblo a una obediencia total, no a una fe que selecciona qué mandamientos seguir y cuáles ignorar, no a una devoción de conveniencia, no a un compromiso superficial. Él busca corazones íntegros, completamente rendidos, completamente sumisos. La historia nos ha demostrado que aquellos que intentaron seguirle a su manera terminaron perdiéndolo todo. Saúl, Ananías y Zafira, los fariseos, todos pensaron que su obediencia parcial era suficiente, pero Dios los rechazó. El tiempo para decidir es ahora, no después, no cuando sea más fácil, no cuando no haya presión. La obediencia no puede esperar. No hay espacio para la negligencia espiritual. No hay excusa válida para la desobediencia. Dios no acepta mitades. No comparte su gloria. No se conforma con menos que una entrega absoluta. El juicio vendrá sobre aquellos que pensaron que podían negociar con su voluntad. Solo aquellos que han obedecido completamente entrarán en su reino. Nada queda oculto ante los ojos de Dios. No hay acción, pensamiento o intención del corazón que escape a su mirada. Aunque los hombres puedan ocultar su pecado detrás de apariencias, aunque la sociedad pueda aceptar lo que Dios aborrece, aunque la conciencia pueda endurecerse con el tiempo, la justicia divina no cambia.
Desde el principio Dios ha dejado claro que no se complace con quienes viven una doble vida. La trampa del pecado secreto es peligrosa porque envuelve al corazón en una falsa seguridad, haciéndole creer que mientras nadie lo descubra, todo estará bien. Pero la palabra de Dios advierte con fuerza: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Lucas 8:17. El pecado que se esconde en la oscuridad tiene una característica devastadora: engaña. Quien lo comete puede convencerse de que lo tiene bajo control, de que no es tan grave, de que Dios no lo juzgará porque aún asiste a la iglesia, aún ora, aún aparenta devoción. Pero la Escritura es clara en que Dios no puede ser burlado. Él no se impresiona con palabras, no se deja engañar por apariencias, no se conforma con actos externos cuando el interior está corrompido. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Miren Samuel 16:7. Uno de los ejemplos más contundentes sobre la seriedad del pecado oculto es el caso de Acán. Dios había dado instrucciones precisas cuando los israelitas tomaron la ciudad de Jericó. Todo lo que allí había debía ser destruido, y el oro y la plata debían ser consagrados al Señor. Pero Acán pensó que podía desobedecer sin consecuencias. Tomó un manto babilónico, plata y un lingote de oro y los escondió bajo tierra en su tienda. Creyó que nadie lo vería, que su acción no afectaría a nadie, que podía disfrutar del botín sin que nadie lo supiera. Sin embargo, cuando Israel fue derrotado en la siguiente batalla, Dios reveló el pecado de Acán. Lo que él había hecho en secreto trajo consecuencias para toda la nación. Su error no solo le costó la vida a él, sino también a su familia. No podréis hacer frente a vuestros enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:13. El pecado secreto tiene el poder de destruir no solo a quien lo comete, sino también a quienes lo rodean. Afecta la relación con Dios, endurece el corazón, impide el crecimiento espiritual, abre puertas al enemigo y finalmente conduce al juicio. Puede disfrazarse de muchas maneras: pensamientos impuros, envidia, amargura, codicia, orgullo, resentimiento. Puede ser un hábito oculto, una práctica que se mantiene en privado, una conducta que nadie sospecha, pero sin importar cuánto se oculte, tarde o temprano será revelado. Dios ha sido claro en su rechazo hacia aquellos que practican la hipocresía. Jesús confrontó duramente a los fariseos porque vivían una doble vida, porque aparentaban santidad mientras en su interior estaban llenos de corrupción. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Lo que el mundo veía en ellos no era lo que Dios veía. La religión externa no es suficiente cuando el corazón está contaminado. No basta con asistir a la iglesia, levantar las manos en adoración o citar versículos si la vida privada está marcada por la desobediencia. No hay doble estándar que Dios acepte. Uno de los engaños más peligrosos del pecado secreto es hacer creer que mientras no haya consecuencias visibles, Dios no está tomando en cuenta la falta. Pero la paciencia de Dios no debe ser confundida con indiferencia. Él da tiempo para el arrepentimiento, pero si el pecado persiste, el juicio llegará. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. El tiempo de gracia tiene un propósito: dar oportunidad para volverse a Dios. Pero si en lugar de arrepentimiento hay persistencia en la maldad, la sentencia será ineludible. Dios ha dejado claro que aquellos que practican el pecado, aun cuando lo hagan en secreto, no heredarán su reino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Este no es un mensaje para los incrédulos solamente, es un mensaje para todos, para advertir que no basta con llevar un título de cristiano si la vida refleja lo contrario. Muchos han creído que pueden manejar su pecado en privado, que pueden arrepentirse más adelante, que cuando sea necesario dejarán aquello que desagrada a Dios. Pero esa es una de las mentiras más destructivas. El pecado no puede ser dominado por la voluntad humana. Es como una serpiente que cuanto más se tolera, más se enreda y más difícil es liberarse de ella. Caín pensó que podía manejar la envidia que sentía por su hermano, pero Dios le advirtió: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. En lugar de resistirlo, lo alimentó hasta que terminó en asesinato. Dios no expone el pecado para humillar, sino para salvar. Lo saca a la luz para dar la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Lo revela para que la persona comprenda que el camino que está siguiendo es de muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La gracia está disponible, el perdón es real, la restauración es posible, pero solo para quienes se apartan del mal. No hay justificación para continuar en la desobediencia, no hay excusa para seguir abrazando lo que Dios ha condenado. Dios no dejará impune el pecado secreto. No habrá excusas en el día del juicio. No habrá oportunidad de defenderse argumentando que nadie sabía, que nadie vio, que no parecía tan grave. Todo será revelado. Los libros serán abiertos. Las obras serán juzgadas. La verdad será expuesta. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Los que confiaron en su religiosidad pero vivieron en pecado serán sorprendidos. Los que pensaron que podían engañar a Dios descubrirán que solo se engañaron a sí mismos. Los que ocultaron su iniquidad en la tierra verán cómo es revelada ante el tribunal celestial. No hay tiempo para seguir posponiendo la decisión de vivir en santidad. No hay margen para seguir creyendo que lo oculto permanecerá oculto para siempre. No hay manera de evitar la justicia de Dios si se persiste en el pecado. Solo hay un camino, y es el arrepentimiento genuino, la confesión sincera, el abandono de toda iniquidad, la entrega total al Señor. No hay otro remedio, no hay otra solución, no hay otra escapatoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios está llamando a todos los que han vivido una doble vida a volverse a Él antes de que sea demasiado tarde. Está advirtiendo a los que han creído que pueden ocultar su pecado, a los que han pensado que pueden manejarlo, a los que han normalizado lo que Él condena. No habrá una segunda oportunidad después de la muerte. No habrá justificación en el día del juicio. Hoy es el tiempo de dejarlo oculto, de confesarlo escondido, de abandonar lo que separa de Dios. Lo que no se entregue a Cristo en vida será expuesto en la eternidad. Lo que no se rinda en arrepentimiento será juzgado con severidad. El llamado es claro: limpiar las manos, purificar el corazón, huir de la hipocresía, vivir en la verdad. No hay más tiempo para jugar con el pecado. La verdad no ha cambiado, pero muchos han tratado de modificarla para adaptarla a sus propios deseos. El evangelio que Cristo predicó no es el mismo que muchos proclaman hoy. Se ha diluido el mensaje, se han suavizado las exigencias, se ha eliminado todo lo que incomoda, todo lo que confronta, todo lo que implica sacrificio. Pero la palabra de Dios no puede ser alterada sin consecuencias. Desde los tiempos antiguos, Dios ha advertido contra los falsos maestros, contra aquellos que toman lo sagrado y lo convierten en un instrumento de engaño.
Mas el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El falso evangelio no se presenta como un ataque directo contra la verdad. No llega con un rechazo abierto a la Escritura. No aparece como una negación frontal de Dios. Su estrategia es mucho más sutil. Mezcla lo santo con lo profano. Introduce pequeñas desviaciones. Presenta verdades parciales disfrazadas de totalidad. No busca eliminar a Cristo, sino redefinirlo. No intenta borrar la cruz, sino minimizar su peso. No rechaza la gracia, pero la despoja de su llamado al arrepentimiento. Es un mensaje que ofrece promesas sin condiciones, bendiciones sin compromiso, salvación sin transformación. Es un evangelio que permite vivir como el mundo y al mismo tiempo reclamar las promesas de Dios. Desde el principio, la Escritura advierte que habrá quienes distorsionen la verdad para su propio beneficio. En los tiempos de Jeremías, los falsos profetas proclamaban paz cuando Dios había declarado juicio. Dicen constantemente a los que me desprecian: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías 23:17. Su mensaje era atractivo, suena reconfortante, llenaba de esperanza al pueblo, pero era una mentira. Prometían seguridad cuando la condenación estaba cerca. Aseguraban prosperidad cuando Dios había anunciado destrucción. Engañaban a las multitudes porque su mensaje era más fácil de aceptar que la verdad. El falso evangelio opera de la misma manera. Promete bendiciones sin mencionar la obediencia. Proclama el amor de Dios pero ignora su justicia. Habla de salvación sin mencionar el arrepentimiento. Se enfoca en la prosperidad material y deja de lado la necesidad de renunciar a uno mismo. Sus predicadores aseguran que Dios quiere que todos sean felices, exitosos y prósperos, pero nunca mencionan que Cristo llamó a tomar la cruz y seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El peligro de este mensaje es que adormece la conciencia. No llama al pecado por su nombre, no confronta la corrupción del corazón, no demanda cambio, no requiere abandonar el pecado, solo añade una capa de espiritualidad superficial sobre una vida sin transformación. Es un mensaje cómodo, diseñado para atraer multitudes, para hacer sentir bien a quienes lo escuchan, para darles una falsa seguridad, pero no tiene poder para salvar, no tiene poder para redimir, no tiene poder para llevar al cielo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Los que predican este evangelio no siempre son conscientes del daño que están causando. Muchos están convencidos de que están haciendo lo correcto, de que están ayudando a las personas, de que están acercando a la gente a Dios. Pero su error es trágico porque están ofreciendo una fe sin fundamento, una esperanza sin verdad. Jesús mismo advirtió sobre ellos: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10:1. No se puede entrar al reino de Dios por otro camino que no sea Cristo, pero el falso evangelio busca construir atajos, accesos alternativos, rutas más fáciles. La falsificación de la verdad no es solo un problema de los predicadores. No habría falsos maestros si no hubiera personas dispuestas a escucharlos. Muchos buscan este tipo de mensaje porque se ajusta a sus deseos. Prefieren un evangelio sin exigencias, una fe sin renuncia, una relación con Dios que no interfiera con su estilo de vida. Pero la Biblia es clara en que Dios no se adapta a la voluntad del hombre, sino que el hombre debe someterse a la voluntad de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8.
El verdadero evangelio nunca ha sido popular. Nunca ha sido un mensaje que atraiga multitudes con promesas fáciles. Desde el principio, Jesús dejó claro que seguirle implicaría sufrimiento, persecución y rechazo. Sus discípulos fueron odiados, encarcelados y asesinados porque predicaban la verdad sin concesiones. La cruz no es un símbolo de comodidad, es una declaración de muerte al yo, de entrega total a Dios, de negación de los placeres del mundo. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Muchos han cambiado el mensaje porque temen perder seguidores, temen ser rechazados, temen que la verdad sea demasiado difícil de aceptar, pero la verdad no puede ser modificada para hacerla más atractiva. No se puede reducir la santidad de Dios para hacerla más accesible. No se puede eliminar la justicia divina sin pervertir la esencia del Evangelio. Pablo fue claro cuando advirtió contra cualquiera que intentara predicar un mensaje diferente. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. El juicio vendrá sobre aquellos que han pervertido el mensaje de Cristo. Dios no pasará por alto a quienes han usado su nombre para engañar, a quienes han cambiado la verdad por una mentira, a quienes han edificado sus ministerios sobre promesas falsas. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2 Pedro 2:21. El Evangelio no es un mensaje diseñado para hacer sentir bien a la gente, es un llamado al arrepentimiento. No es una invitación a vivir cómodamente, es una demanda de entrega total. No es una propuesta de éxito terrenal, es un camino de renuncia y sacrificio. No es una promesa de placeres materiales, es una advertencia sobre la urgencia de prepararse para la eternidad. El verdadero evangelio no ofrece lo que el mundo desea, sino lo que el alma necesita. Dios sigue levantando voces que proclamen su verdad sin temor. Aunque el mundo busque un mensaje más fácil, aunque muchos prefieran el engaño, aunque las masas corran tras falsos maestros, la verdad permanecerá inmutable. Cristo no vino a establecer un evangelio cómodo, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay otro evangelio, no hay otro camino, no hay otra verdad. Quienes han seguido un evangelio adulterado deben abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Quienes han predicado una versión reducida de la verdad deben arrepentirse antes de enfrentar el juicio. Quienes han buscado una fe sin compromiso deben decidir si realmente están dispuestos a seguir a Cristo o si solo quieren usar su nombre para justificar su propia vida. El tiempo de jugar con la fe ha terminado. Dios no se agrada de aquellos que usan su palabra para beneficio propio. La eternidad está en juego. No hay margen para compromisos con la mentira. Solo el verdadero evangelio tiene poder para salvar. El tiempo de gracia se está agotando. La paciencia de Dios no es infinita y su llamado al arrepentimiento no es una invitación eterna. Cada día que pasa es una oportunidad menos, un paso más cerca del momento en que ya no habrá vuelta atrás. La humanidad vive como si tuviera garantizado el mañana, como si siempre hubiera más tiempo para tomar decisiones, como si fuera posible retrasar la rendición total a Dios hasta un momento más conveniente. Pero la Escritura es clara. Llegará el día en que la puerta se cerrará, en que la oportunidad de arrepentimiento habrá pasado, en que el juicio caerá sobre aquellos que se negaron a escuchar. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. El error de muchos no es la incredulidad abierta, sino la postergación. No rechazan a Dios de manera frontal, pero tampoco se rinden completamente a Él. Piensan que más adelante podrán hacerlo, que en algún momento encontrarán la disposición,
que después de haber disfrutado lo suficiente de su propia voluntad, buscarán la voluntad de Dios. Pero no hay garantía de que ese después llegue. Jesús relató la historia de 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas eran prudentes y llevaron suficiente aceite, pero las otras 5, confiadas en que tendrían más tiempo, no se prepararon adecuadamente. Cuando el esposo finalmente llegó, las insensatas intentaron entrar, pero ya era demasiado tarde. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, 11, 12. La advertencia no puede ser ignorada. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Nadie puede asegurar que tendrá otra oportunidad de arrepentirse. Nadie puede jugar con su eternidad esperando el momento adecuado para rendirse. Las decisiones que se toman hoy tendrán consecuencias eternas. Los que persisten en una vida de desobediencia, creyendo que podrán corregir el rumbo en el último momento, están en peligro de ser sorprendidos por la muerte sin haber hecho las paces con Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Dios ha sido paciente, ha enviado advertencias, ha hablado a través de su palabra, ha permitido que las circunstancias de la vida lleven a las personas a reflexionar sobre su condición. Pero llegará el momento en que el tiempo de gracia se acabará. Así como en los días de Noé, cuando la puerta del arca fue cerrada y ya no hubo salvación para quienes se burlaron y rechazaron la advertencia, así será en el día final. Durante años, Noé predicó el mensaje de arrepentimiento, pero la gente no quiso escuchar. Siguieron con su vida como si nada fuera a cambiar, como si el juicio nunca llegaría. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. La dureza del corazón es el mayor enemigo de la salvación. Mientras más se resiste al llamado de Dios, más difícil se vuelve escucharlo. Mientras más se ignoran las advertencias, más insensible se vuelve la conciencia. Mientras más se justifica el pecado, más fácil es continuar en él sin sentir remordimiento. Esa es la trampa en la que han caído muchos. Han vivido tanto tiempo lejos de Dios que ya no sienten el peso de su propia condición. Han rechazado tantas veces su voz que ya no la reconocen cuando Él les habla. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbios 1, 24, 26. No hay advertencia más seria que la del mismo Cristo cuando dijo que muchos intentarán entrar en el reino de los cielos, pero no lo lograrán. No porque no tuvieran conocimiento, no porque nunca oyeron el mensaje, sino porque lo ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. El tiempo de esforzarse es ahora. El tiempo de abandonar la tibieza espiritual, de dejar el pecado oculto, de rechazar el evangelio falso, de tomar en serio la eternidad, es ahora. Dios ha dejado claro que no basta con tener conocimiento de la verdad, es necesario vivir conforme a ella. Los que oyen su palabra pero no la obedecen son como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Puede parecer fuerte en apariencia, puede engañar a los demás con su fachada de religiosidad, pero cuando venga la tormenta se derrumbará porque no tenía fundamento real. Pero no basta con solo oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, si no solo se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Jesús habló de 2 caminos, uno ancho y fácil, por el cual camina la mayoría, y otro estrecho y difícil, que pocos eligen. No hay un tercer camino, no hay un punto intermedio, no hay una zona gris donde sea posible permanecer sin comprometerse completamente con Dios.
El destino de cada persona depende de la decisión que tome respecto a la verdad. O se entra por la puerta estrecha y se vive conforme a la voluntad de Dios, o se sigue el camino amplio que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Muchos creen que porque Dios es amor, no permitirá que nadie se pierda. Confían en una misericordia mal entendida, en una gracia que no transforma, en una bondad divina que supuestamente ignora el pecado. Pero la misma Biblia que habla del amor de Dios, también habla de su justicia. La misma palabra que declara su misericordia, también declara su juicio. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. No hay excusa para aquellos que han rechazado la verdad. No hay justificación para quienes han ignorado el llamado al arrepentimiento. No hay argumento válido para quienes han preferido seguir sus propios caminos. El arrepentimiento no es algo que pueda posponerse indefinidamente. La salvación no es un asunto que pueda tomarse a la ligera. La eternidad no es un destino que pueda dejarse al azar. Dios ha dado una oportunidad, pero esa oportunidad no durará para siempre. Ha llamado una y otra vez, pero no llamará para siempre. Ha mostrado paciencia, pero su juicio es inminente. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37. La decisión está delante de cada persona. Seguir ignorando la verdad, seguir posponiendo el arrepentimiento, seguir jugando con la gracia de Dios o rendirse completamente a Él antes de que sea demasiado tarde. No hay otro camino. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay forma de corregir una vida de desobediencia cuando ya se ha cruzado el umbral de la eternidad. Y les dijo: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Lucas 19:5. Hoy es el día, no mañana, no en el futuro. Hoy, la eternidad está delante de cada persona, esperando ser definida por las decisiones que tome en esta vida. No es un concepto lejano, ni una posibilidad abstracta, sino una realidad inminente que cada alma enfrentará tarde o temprano. No importa cuánto el mundo intente ignorarlo, cuántas distracciones intenten opacar su peso, cuántos mensajes falsos intenten suavizar la seriedad del juicio divino. Al final, solo habrá dos destinos posibles: la vida eterna en la presencia de Dios o la condenación eterna lejos de Él. No habrá negociaciones, no habrá excepciones, no habrá segundas oportunidades. Todo se decidirá por lo que cada persona haya hecho con la verdad que recibió. El problema no es la falta de conocimiento, porque Dios ha hablado, ha advertido con claridad, ha mostrado el camino, ha llamado con insistencia a lo largo de la historia, ha enviado profetas, ha dado su palabra, ha manifestado su gloria en la creación, ha abierto puertas de oportunidad para que el ser humano vuelva a Él. No hay un solo rincón de la existencia donde Dios no haya dejado huellas de su presencia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:19. Nadie podrá decir que no supo, que no tuvo oportunidad, que no fue advertido. Lo que realmente ha condenado a muchos no es la ignorancia, sino la indiferencia. La verdad ha estado frente a ellos, pero la han tratado con ligereza. Han oído el llamado, pero lo han postergado. Han sentido la convicción, pero la han silenciado. Han tenido oportunidades de rendirse a Dios, pero han preferido seguir en sus propios caminos. Se han acostumbrado a vivir sin temor, a confiar en su propio juicio, a pensar que todavía hay tiempo, que la misericordia de Dios siempre los esperará. Pero la Biblia advierte que llegará el día en que ya no habrá más espera. Por tanto, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25. El engaño más grande que ha atrapado a muchos es la idea de que pueden seguir en su condición sin consecuencias.
que pueden mantener una apariencia de fe sin una transformación real, que pueden seguir abrazando el pecado sin enfrentar el juicio de Dios. Pero el Señor no mide a las personas por sus palabras, sino por su fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. No importa cuántos versículos puedan recitar, cuántas veces hayan levantado las manos en adoración, cuántas veces hayan proclamado el nombre de Dios. Si sus vidas no reflejan la evidencia de una fe genuina, todo ha sido en vano. El propósito de Dios nunca ha sido la condenación, sino la salvación. Su deseo no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no forzará a nadie a seguirle, no obligará a nadie a rendirse. Ha extendido su mano de gracia, ha abierto la puerta de salvación, ha pagado el precio con la sangre de su Hijo. Pero la decisión sigue siendo personal. Cada uno debe elegir si tomará la cruz y seguirá a Cristo, o si se quedará en su propio camino. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El tiempo para decidir es ahora. La eternidad no espera, el juicio no se detiene, la oportunidad no dura para siempre. Nadie sabe cuánto tiempo le queda, nadie puede predecir el día en que su vida llegará a su fin, nadie puede negociar con la muerte para que le conceda más tiempo. Cada segundo que pasa es un regalo, una oportunidad de volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. No hay lugar para la tibieza, no hay excusa para la indiferencia, no hay justificación para seguir en el pecado. Es todo o nada, vida o muerte, salvación o condenación. La decisión es ahora.